Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Nosotros con Chávez hasta la muerte. Que Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos. Hugo Chávez era la democracia. Tenemos que mirar a América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Venezuela es una democracia formal. Pero tenía días que no te veía y te oía. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario. Creo que en América Latina en los últimos años han pasado cosas muy interesantes. Con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me dan. De ahí se volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte y de la necesidad. ¿Esto qué es? La prótesis. Esto es la prótesis del disparo que ha sufrido y el partido político Podemos está con el gobierno. Ellos establecieron en Venezuela un modelo que lo único que produce y distribuye es miseria, es pobreza. Lo estamos haciendo muy, muy bien. ¿Todo esto os suena? Es idéntico, por el amor de Dios. Podemos es el nombre también de un partido político venezolano. Esto que han llamado revolución en Venezuela, ¿se aplicará en España? No tengo yo que decir qué pasaría, creo que los números hablan por sí solos. Leopoldo está preso por sus palabras, por querer un país mejor, por decirle al régimen de Maduro que es un régimen antidemocrático, ineficiente y corrupto. Bueno, saludos al ciudadano Caque. ¿Es cierto todo lo que se dice de los orígenes de Podemos? ¿Es verdad que en Venezuela ya se han aplicado las políticas que hoy nos proponen ellos para salir de la crisis? ¿Podemos es chavista? ¿Hay democracia en Venezuela? La mejor manera de responder a estas preguntas es investigar en Venezuela. ¿Nos dejarán entrar en Venezuela? Y la pregunta más importante, ¿nos dejarán salir? ¿Hasta qué punto la situación actual de Venezuela es la consecuencia de las políticas que implantaron allí los dirigentes de Podemos? ¿Son los mismos que se intentan implantar aquí? ¿Dónde se gestó Podemos? ¿Cuál es su laboratorio? Llegamos y lo primero que nos impacta es esto. Es 4 de febrero y se celebra el golpe de Estado fallido de Chávez como principio de la revolución. ¿Cómo es posible que se celebre en una democracia un golpe de Estado? Estos petardos son la celebración aquí en Caracas del 4 de febrero. En el año 1992 dio un golpe de Estado Hugo Chávez y en el 2009 Juan Carlos Monedero decía que Hugo Chávez padecía de hiperliderazgo. Ese hiperliderazgo se ha trasladado a Maduro, que también está dibujado por toda la ciudad. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Descubrimos que la ciudad está tomada por numerosas pintadas y paneles en homenaje al comandante Chávez.
Es el típico retrato de un país dominado por un dictador. Es el vivo ejemplo de cómo del populismo se pasa a un caudillismo casi religioso. Muchas gracias. Venimos desde España. Permítame darme un abrazo. Este es Antonio Ledesma, alcalde de Caracas. Es la última entrevista concedida a un medio español antes de ser detenido hace unos días por el ejército. Se le acusa de conspirar para dar un golpe de Estado por el testimonio arrancado bajo tortura a 2 militares venezolanos. La realidad es que ha sido detenido por decir cosas como estas. Y lo que hay es una neodictadura. Neodictadura. De un gobierno que usa las virtudes de la democracia, como lo hace el señor Iglesias, que vaya, habla en la Puerta del Sol, se echa unos discursos, aprovecha las virtudes de la democracia para llegar y escalar posiciones y después darle un zarpazo a la misma democracia que le permitió llegar al poder. Eso es lo que ha ocurrido aquí en Venezuela. Aquí llegaron al poder con un discurso según el cual iban a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, que iban a acabar con la pobreza, hoy más pobres que nunca, que iban a acabar con las mafias que controlaban el Poder Judicial. Hoy hay más mafias en el Poder Judicial, que iban a acabar con la corrupción. Este es el gobierno más corrupto desde que llegó Cristóbal Colón en 1498 por la costa de Paria. No ha habido más gobierno más corrupto que este gobierno. El chavista. Que el petróleo se lo roban, lo despilfarran y lo regalan. El mismo Juan Carlos Monedero, no sé si le suena. Sí, claro que sí. Lo conocemos como asesor del chavismo en Venezuela. Es uno de los pontífices que ha venido a realzar la teoría del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es el lugar del Estado en una construcción socialista en el siglo XXI? Tiene que ser un Estado experimental. ¿Es verdad que le llamaban aquí el gurú? El gurú junto con Giordani. Y después de todos esos consejos de estos gurúes, lo que tenemos en Venezuela es el país con mayor decrecimiento económico de América Latina, es el país con la inflación más alta del mundo, es el país que pone a los ciudadanos a hacer cola para comprar alimentos, las tasas más altas de inseguridad, el verdadero desastre. Ojalá que los españoles no compren esa rifa, porque caería España en manos del maleficio del populismo, del maleficio de la demagogia, y que los españoles sepan muy bien valorar lo que tienen, la democracia que tienen. ¡Viva Fidel! Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él. Fidel, Fidel, que tiene Fidel. Antes de que en España descubriéramos el fenómeno Podemos, este partido se formó en Venezuela en el año 2002 de una escisión. El MAS, el Movimiento Socialismo y el denominado Por la Democracia Social, con su acrónimo Podemos. Ahí está lo que pasó en Grecia, ahí está lo que va a pasar en España más temprano que tarde. Eso es el chavismo que anda dando la vuelta al mundo entero. Están reproduciendo en España lo que ya ellos inventaron, diseñaron y aplicaron en Venezuela. O sea que no es distinto. No solamente no es distinto, es que es idéntico, por el amor de Dios. Es que hasta el nombre de la franquicia política que están utilizando en Venezuela, quizá algunos españoles no lo sepan, pero en Venezuela se creó, así como el partido MAS, Movimiento del Socialismo, de Evo Morales, es la copia del nombre de un partido político venezolano. Podemos es el nombre también de un partido político venezolano, una escisión precisamente del movimiento del socialismo. Justicia, libertad, conquistar el mundo, y estamos en Venezuela, en Caracas. El mensaje es: juntos podemos. ¿Qué tiene que ver Podemos con el Podemos de España? ¿Lo conocen? No, la verdad que ¿Conocen a Monedero? No. Bueno, ¿a Monedero les suena? Sí, ese parece que eso lo sacaron por el mismo partido de aquí de Podemos y están echando para adelante. Ayer el dirigente que tiene el pelo medio largo, no me acuerdo cómo se llama. Pablo Iglesias. Bueno, compañero Monedero también de España aquí.
Podemos surgió aquí, es lo que quería saber. Sí, surgió aquí, exactamente. Podemos es chavista, sí, es chavista. Sí, Podemos es chavista. ¿El chavismo sería bueno para España? Yo no creo. ¿Usted cree o no cree? Las cosas no, miremos de lo que está sucediendo aquí, cómo estamos aquí. Aquí también, para todo es una cola, aquí no se ve, no hay comida, aquí no hay nada, aquí no se ve nada. Caprichito, caprichito. Burguesito, burguesito. Aquí está Madurito, Madurito. El indiecito, indiecito. Enrique Capriles es el actual gobernador del estado de Miranda. Fue el principal líder de la oposición. Su gran momento lo tuvo en las elecciones en las que obtuvo un empate técnico contra Chávez, según el oficialismo bolivariano. Él no asumió el resultado y pidió la movilización ciudadana en un primer momento, hasta que para evitar un derramamiento de sangre en una guerra civil, dio marcha atrás. Yo creo que que esto que han llamado revolución en Venezuela se aplicará en España, no tengo yo que decir qué pasaría. Creo que los números hablan por sí solos. La inflación más alta del mundo, las reservas petroleras más importantes del planeta y no hay ni jabón para bañarse, no hay artículos de primera necesidad, no hay medicina para curar muchas de las enfermedades que diariamente hay que atender. Bueno, yo digo que esto se acabó la bonanza petrolera como tal, la despilfarraron, han acabado prácticamente con todo, y bueno, lo que ha ocurrido acá probablemente ocurriría en España. El populismo de repente es sobre la base de, es generar una relación de dependencia del Estado, que es el Estado el que tiene a todo el mundo, digamos, que todo el mundo depende del Estado. Entonces sobre la base de ese modelo usted controla a la gente, usted no le da las herramientas a la gente para que la gente pueda salir de la pobreza. Yo lo que sí le digo a los españoles, que si alguien en España, llámese como se llame, les coloca como ejemplo de algo positivo o un modelo a imitar en su país, el modelo que fracasó en nuestra Venezuela, no le vote, sin duda alguna. Eso le están pidiendo que usted apoye lo que al final va a ser el desastre. Hay cosas que suenan muy bien, pero cuando usted las va a ejecutar en la práctica, hay algunos que se dicen izquierdistas, bueno, que van a generar dele un poquitico de poder para que usted vea, cuando tienen un poquitico de poder y dinero, se les olvida todo lo que prometieron. El testigo de Enrique Capriles, como principal líder de la oposición venezolana, lo tomó Leopoldo López, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular. Hablamos con Lilian Tintori, su esposa y activista venezolana por los derechos humanos. Con él no podemos hablar. Lleva un año encarcelado por el gobierno de Nicolás Maduro, que le acusa de incitar y liderar las manifestaciones de 2014. Si pudiera hacernos una valoración, algún comentario sobre el juicio que se le sigue a Leopoldo López el día de hoy. Él es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia. Y va a pagar ante la justicia. Tiene que pagar y va a pagar. Eso es lo que yo puedo opinar sobre este señor, que bastante ha retado al Estado venezolano, a la democracia, a la Constitución. Mira, digamos que esta es la única foto foto que ha salido de él en el año de prisión. En un año de prisión, este es Leopoldo. Esa es su celda. Tiene un mapa de Venezuela adentro, tiene fotos de su familia, ha pinta las paredes de la celda. Lo primero, Lilian, ¿cómo está Leopoldo? Leopoldo está fuerte, o sea, a pesar de que hemos pasado un año muy duro, muy difícil, que le han violado sus derechos, que le han quitado la visita, que le han hecho requisas, que lo amenazan, que lo tratan de torturar psicológicamente, que hemos vivido momentos muy duros. Explícales a los madrileños que no sepan por qué está Leopoldo López en la cárcel, Lilian. Leopoldo está preso por sus palabras. Lo decimos clarito a Nicolás Maduro, no nos vamos a guardar nada. No vamos a dejar de decir lo que hay que decir. Este es un gobierno corrupto, responsable de lo que está ocurriendo. Si los dólares se perdieron es porque ustedes hicieron que se perdieran. Por querer un país mejor. Por decirle
al régimen de Maduro, que es un régimen antidemocrático, ineficiente y corrupto. Lo dijo hace un año. Una manifestación el 12 de febrero, que es el Día de los Estudiantes. Él acompaña a los estudiantes. Y le acusan a él de los disturbios posteriores, ¿no? Y de las consecuencias de esos disturbios. Sí, es para explicárselo al espectador. Sí, pero es una olla que le montaron, una trampa que le montaron a Leopoldo el día antes de esa manifestación en cadena nacional en Venezuela. Maduro sacó una cadena que arrancaba con la voz de Leopoldo y por años lo han atacado, han dicho que es fascista, que es violento, que es agresivo, y Leopoldo es lo contrario. Pablo Iglesias ha venido para acá y yo precisamente le he pedido a él directamente que se pronuncie y que pida la libertad de Leopoldo López y que se pronuncie por los presos políticos, por la violación de derechos humanos que él tanto defiende y no lo ha hecho después de un año. A mí me llamó la atención mucho una entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias en BTV, donde él dice que él envidia a los españoles que viven en Venezuela y que qué lástima los españoles que viven en España. Y eso me llamó mucho la atención porque yo les quiero recordar que Juan Manuel Carrasco, un estudiante, mitad español, mitad venezolano, fue violado el año pasado con un fusil por el ano. Entonces yo le pregunto a Pablo Iglesias, ¿él conoce realmente lo que está pasando en Venezuela? ¿Él conoce realmente cómo violan los derechos, no solamente a Juan Manuel Carrasco, sino a millones de víctimas que están hoy esperando justicia y no la tenemos? Aquí tenemos a Leopoldo muy presente en la casa con nosotros, recordándonos que el que se cansa pierde, así que aquí nadie se cansa. No. Él puede con el ánimo, incluso desde la cárcel, os da más ánimo a vosotros. Sí, nos da mucha fuerza. Mira, aquí tenemos, yo he guardado todo lo que ha pasado. La familia para recordar las ruedas de prensa con los abogados. Esto fue cuando cumplió un mes preso en todo este proceso. Aquí estamos todos los líderes, los compañeros de Leopoldo de la Unidad, protestas que se seguían haciendo pidiendo la liberación. Bueno, este fue el día del cumpleaños de Leopoldo, cumplió 43, le llevé una torta y no me dejaron pasar. No me dejaron ni siquiera entregarle la torta. Esto es un acto de la unidad con Chugo Torrealba. Chugo me ha dado mucho apoyo. ¿Cómo un partido que llega democráticamente al poder se convierte en una dictadura? Hablamos con líderes de la oposición que nos cuentan el plan: ganar las urnas mediante promesas imposibles. Una vez en el poder, reformar la Constitución a su medida, controlar los medios de comunicación y acabar con la oposición. Es cierto que hay muchos venezolanos disgustados con españoles que han hecho un proceso que vosotros llamáis de injerencia política que ahora hace recoger esos frutos. Fíjate, en mi país en este momento, Maduro por fin logró su sueño, ¿no? Su objetivo, que es ser un hombre de consenso. Lo ha logrado porque a Maduro hoy todo el mundo lo detesta. Venezuela, que es la economía con más recursos de América Latina, un país que llegó a manejar 800.000 millones de dólares en apenas 12 años, en la bonanza petrolera más alta y más larga que hayamos tenido. Es decir, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro manejaron más dinero que todos los gobiernos juntos, desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la llegada de Juan Carlos Monedero. ¿Qué dicen la casta? La casta. ¡Sinvergüenzas, casta! Y ella, esa casta de privilegio. ¡Casta! ¡Casta! Pero es exactamente el mismo truco populista de dividir al país en dos mitades, de tal manera que no haya necesidad de pensar, porque ese es el otro tema. El liderazgo totalitario necesita que tú no pienses. Y para que no pienses, nada mejor que dividir al país en dos bloques para que no haya intercambio de ideas. La película me resulta igual. Cualquier similitud es sencillamente inevitable. Llegaron al poder por la vía democrática después de haberlo intentado por la vía violenta, pero llegaron al poder por la vía democrática y una vez en el poder se dedicaron a desmontar la democracia, ¿no? Que es la otra cosa grave. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Bueno, porque es el miedo que tenemos. Bueno, lo hicieron a través de una cosa llamada proceso constituyente. ¿Qué es lo que proponemos nosotros hacer? Un proceso constituyente que devuelva la palabra a la ciudadanía. ¡Ostras! De lo que estamos hablando aquí. ¿Te suena? Cambio de constitución. Qué casualidad tan grande. Y a usted como representante del pueblo venezolano, la pregunta es directa. ¿En Venezuela hay democracia? No. Venezuela es un país donde lo que se consagra como democracia, que es la ley, su cumplimiento y la sanción por su incumplimiento, no se da. Y se debe a que no existe la independencia de los poderes. Hugo Chávez era
la democracia. Lo que me dice usted es muy grave, que una diputada me diga que en Venezuela no hay democracia. No se vive como tal, está plasmada dentro de nuestra Constitución, realmente es así, pero nosotros lo vivimos a diario, realmente tenemos una ley, pero la ley no se cumple. ¿Hay democracia en Venezuela? En Venezuela hay un sistema, es un régimen, a mi juicio, que ha utilizado el ejercicio democrático del voto de las elecciones para sostener esta falsa democracia que evidentemente internacionalmente nos hace ver. Si Venezuela no es una democracia, ¿por qué constantemente ganan las elecciones? ¿Dónde está el fallo? ¿En el recuento? ¿En la votación electrónica? ¿Dónde está el fallo que hace que siempre ganen los mismos? Bueno, porque los procedimientos son irregulares y viciados. El gran problema que tiene esta democracia en Venezuela es que tiene un secuestro absoluto de las instituciones fundamentales. ¿Va a ir a España esto? Bueno, como venezolana me preocupa muchísimo porque los resultados y lo que estamos viviendo los venezolanos como consecuencia de este sistema y de este régimen no es nada alentador para nadie y no se lo deseamos a nadie. No hay desarrollo, nuestra economía está en picada, los niveles de pobreza, de inseguridad, de corrupción, de manera que es un sistema más comunista y que nada ha garantizado la supervivencia y mucho menos el desarrollo que tanto le prometieron a los venezolanos. La falta de libertad de expresión y la represión en las calles evidencian que la democracia en Venezuela deja mucho que desear. Acudimos a una manifestación en la que los más valientes piden el final del chavismo. Son valientes porque manifestarse en Venezuela te puede costar un balazo, te puede costar la vida. Cuando protestáis los jóvenes, el gobierno os acusa a vosotros, Sí. ¿no? Dice que sois fascistas. Que nos paga el imperio, que somos antirrevolucionarios, pero al final la gente sabe que la juventud está en la calle por el legítimo derecho a vivir mejor. La gente se ha dado cuenta que parte importante del activismo tiene que ser el protestar y el exigir nuestros derechos. De hecho, estamos en una protesta. Sí, estamos llegando a lo que es la avenida Bolívar de Valencia. Hola, ¿tú eres? José Miguel Arias. Hace ya... voy para un año que me dieron un tiro aquí en la avenida Cedeño cuando mataron a Génesis Carmona. ¿Te dispararon? Sí, señor. ¿Esto qué es? La prótesis. Esto es la prótesis del disparo que has sufrido por salir a protestar y exigir tus derechos aquí en Venezuela. Por una protesta pacífica. La estudiante y reina de la belleza venezolana Génesis Carmona murió en la ciudad de Valencia, centro de Venezuela, tras ser herida de bala este martes en una protesta en el marco de las marchas contra el gobierno, según han confirmado los médicos que la atendieron. Se te va el día en buscar trabajo, en buscar dinero, en cola. Resolver el trabajo, y resulta que no te das cuenta que tienes que también exigir tus derechos, que eso también te toma un tiempo. Las dos aristas o las dos principales banderas del gobierno han sido polarizarnos, o sea, dividirnos, tenernos miedos entre nosotros, inclusive los venezolanos, los que viven de un lado, los que están a favor del gobierno y los que no lo estamos. A nosotros nos dieron muchas veces, no creas que eso va a pasar, eso no es así. Pues yo les digo como venezolana, sí pasa. Sean conscientes y tomen las decisiones correctas. Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Yo tengo familia en España, yo hablo con ellos a cada rato. Sí. Y todo el mundo cree que no le va a pasar. O sea, Aquí lo pensamos. Cuando ¿no? En España... Te pintan pajaritos, yo los he visto que hablando. sí, que lo han Yo lo renta sé. básica. Te lo van a pintar. No haya corrupción. No, todo lo que te digan es lo que tú quieres oír. Ajá. Todo lo que te dicen es lo que uno quiere. Es lo que aplicaron aquí, ¿no? Sí, es lo que tú quieres oír y se lo siguen diciendo todo el mundo. Chávez era un hipnotizador de masas. ¿Y a usted le recuerda a los que nos lo prometen en España como Es igual. ¿Lo conoce? Es idéntico. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac.
Nuestro pueblo hay que empoderarlo. Empoderar a mi pueblo, lo fundamental es empoderar a la gente. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, es idéntico a lo que hizo Chávez. O sea, tú buscas videos de cuando Chávez lanzó y compáralo con lo que hizo Iglesias. Yo voté por Chávez la primera vez, al igual que mucha gente que caímos en eso. Y me arrepiento toda la vida de haber votado una sola vez por el tipo, fue suficiente. ¿Es cierto que aquí dicen ustedes eso de éramos felices? Y no lo sabíamos. Sí lo sabíamos. Sí lo sabíamos. Lo que pasa es que uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. No solo en la calle, también los medios de comunicación han sufrido la represión del régimen bolivariano. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, decenas de medios de comunicación han cerrado o han sido silenciados. La decisión de sacar a ese canal fascista fuera de las cableras. Es clave que la gente entienda que la comunicación es un derecho. Y si la comunicación es un derecho, no es susceptible de ser mercantilizado, de ser privatizado. ¿Cómo está la libertad de expresión aquí en Venezuela? La libertad de expresión existe condicionada, por lo tanto no hay libertad. En Venezuela ha habido mecanismos directos de control de la libertad de expresión, como el cierre de canales o el cierre de radioemisoras, o la última modalidad es comprar subrepticiamente medios de comunicación, los importantes medios de comunicación. Estamos viendo el capital que sale de aquí a España a través de asesorías de Juan Carlos Monedero, de Pablo Iglesias. Ha habido una cierta alianza entre el gobierno venezolano con algunos grupos españoles interesados en la instauración de algo parecido de lo que estamos viviendo acá, allá. Nosotros estamos viviendo ahora como Juan Carlos Monedero es acusado y él dice, cuando lleguemos al poder algunos medios de comunicación pagarán. Nos da mensajes a través de Twitter de ese cambio. Una vez llegó al poder Hugo Chávez, me imagino que antes de llegar al poder, él querría los medios de comunicación y querría que hubiera un amplio abanico. Basta con ver unas declaraciones que dio Chávez en Univisión, que están en YouTube. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. Eso es un guión. Ese es el guión que nosotros vimos en Venezuela, ese es un guión que nosotros vimos en Bolivia, es la misma, es un ritornelo para nosotros. Eso es lo que está pasando en España. Las cosas en la política no pueden hacerse por odio, no pueden hacerse por venganza. Tienen que ir más allá, pensar, estamos mal y podemos mejorar, pero no podemos tirarlo todo por la borda. No es fácil trabajar en Venezuela para un periodista. Lo hemos comprobado en nuestras carnes. La policía prohíbe a nuestro cámara venezolano grabar lo que no interesa que se vea. Que se está grabando, te veo, tiene una cámara ahí. No, chicos, estoy guardando mi teléfono, ¿para ver acá? Te estoy observando allá, que tienes una cámara y estás grabando. Papá, en las colas. ¿Qué ha pasado? Porque he visto cómo te trataban, o sea, te querían quitar la cámara. Sí. Y esto es lo que no quiere reflejar el gobierno. Ya es costumbre que a los periodistas se les agreda de una u otra manera, bien sea a través de situaciones como la que acaban de observar, o situaciones mucho más graves. Los tildan de periodistas contrarrevolucionarios. Quiero presentaros a Gregorio, que es compañero cámara. Bienvenido a Ciudadano, en Telemadrid. Y vosotros grababais el radar de los barrios, sí. Que esto era algo muy transgresor, porque mostrabais la realidad de la escasez en Venezuela. Claro, bueno, al principio de los tiempos era problemático, por lo menos entrar a un sector popular, porque, claro, la polarización era más fuerte que ahora, ¿verdad? Entonces nos dificultaba mucho el trabajo de llegar a un barrio, hacer nuestro trabajo. En primer lugar, porque nosotros pertenecíamos o nuestro programa salía por la señal de Globovisión, que nosotros le dábamos el micrófono a todo aquel que quisiera decir algo, ¿verdad? De una denuncia que tuviera que hacer, de alguna inquietud que tuviese. ¿Por qué dejasteis de denunciar este tema, la escasez en Venezuela? Cuestiones políticas.
¿Qué es eso? Explícame esto. No. Bueno, recuerda que el gobierno nacional, el gobierno que está instaurado en Venezuela, no le gusta que le digan la verdad, no le gusta que se le revele la problemática que hay en el país, y nosotros éramos eso. Es que me dicen a mí que Venezuela es una democracia y por eso me he venido a Venezuela. ¿Lo es o no lo es? No lo es, no lo es. ¿Por qué? Porque aquí se viola la Constitución, aquí hay impunidad para que el gobierno, la gente del gobierno, los uniformados, violen la Constitución. Cada vez que le dé la gana a su ¿Tú puedes ejercer beneficio. tu libertad de prensa? No puedo ejercer, no lo puedo ejercer y si lo hago con muchísimo riesgo. Yo he sido agredido por tomar fotografías, amenazado por tomar fotografías. Tú cuando ves los mensajes que nos llegan a los españoles en una época de crisis, de partidos políticos en los que hay mucha corrupción, ¿ves un paralelismo? Total. Me da... Ahora España va otra vez para atrás. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo lo lamento por ustedes, lo lamento muchísimo, pero ustedes se lo quieren, ustedes lo buscan. Las expropiaciones son también marcas de la casa del régimen bolivariano. La intervención masiva del Estado en la empresa privada paraliza el mercado hasta puntos inimaginables. Vean. ¿Qué pasa cuando los partidos políticos como Podemos programan aquello de nacionalizar, ¿no? Exprópiese. ¿Os acordáis lo que decía Hugo Chávez? ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Decir expropiese es decir democracia. Os vamos a enseñar un concesionario de coches. Empresa privada, nacionalizada. Es brutal. Como veis, la carencia no es de una marca exclusiva de Chevrolet o Ford. Ahora estamos en Toyota, concesionario en el que no hay ni un coche. Tenemos ahí una chica que vende nada. En Venezuela hoy en día nadie se puede comprar un coche. Oiga, ¿usted trabaja ahí? Es que estoy viendo que no hay coches en el concesionario. No hay porque la planta no ha empezado todavía. Ah. La planta no está funcionando ahorita. Van a empezar ahorita en los últimos mes. Es que he ido a otros concesionarios y no hay. No hay que ninguno. No, porque la planta todavía no ha empezado a trabajar. Ajá, no digo en esta, digo en otras. No, todas están iguales. Todas. Pero ¿cómo puede ser que Cherokee, Jeep, Toyota, Ford... Todas están iguales. ¿Y por qué están así? ¿Por qué no hay coches? No, todavía no han empezado a producir todavía. ¿Está cerrado? Es que... El lunes a las 7 de la mañana abren. O sea que hoy está cerrado. Pero es que quiero comprarme un coche, no hay. ¿Y entonces está usted vigilando el qué? ¿Qué vigila? Pero que no le van a robar ningún coche. Ajá. ¿Y él me puede ayudar? Ah. No, que digo que vigilan. Que no hay coches, ¿no? El Estado controlador del chavismo, asesorado por los españoles Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, provocan que al final las empresas privadas como este concesionario estén así, en el 2015, en Venezuela. ¿Podemos ser Venezuela? Acudimos al Centro Miranda, donde Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias estuvieron asesorando al gobierno de Chávez. Por este trabajo recibieron ingentes cantidades de dinero cuyo destino final está en duda. Se especula con que pudo servir para financiar desde Venezuela las actividades de Podemos. El Centro Miranda es un centro gubernamental con altos niveles de seguridad donde no puede entrar cualquiera. Estáis viendo Residencias Anauco,
que es donde se alojaban los asesores, los estudiosos y los profesores universitarios de la Complutense, que durante más de 10 años han cobrado más de 3,7 millones de euros por asesorar al gobierno chavista. La residencia Sanauco, donde finalmente en el 2006 se construye el Centro Internacional Miranda, que es donde alojan a estos asesores del chavismo, a Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y compañía, aquí en Venezuela. Ese compromiso del presidente Chávez con la falta de conciencia y con la necesidad de generar conciencia nació el Centro Internacional Miranda. Entrar en la residencia Sanauco es muy complicado. Nos dicen desde los medios de comunicación de aquí de Venezuela que no puedes entrar a no ser que seas un medio prochavista o cubano. Hemos ido al edificio, a las residencias Anauco, no sé si lo he pronunciado bien. Anauco, y es cierto que ahí no podemos entrar, a no ser que seamos españoles asesores de la política chavista, pero vosotros como medios de comunicación tampoco. En Venezuela hay un extraordinaria limitación a la información pública. Sistemáticamente nuestros estudiantes de la Universidad Católica son rechazados solamente por ser de la Católica, ni siquiera nos dejan entrar a ninguna institución pública a buscar información. Todo esto que está ocurriendo acá está ocurriendo porque llegaron unos personajes a mi país a intervenir en política venezolana en plan de asesores, contratados, cobrando por ello, por lo que sea, pero su aporte supuestamente como ideólogos de alquiler terminó en la confección de un conjunto de recetas que al ser aplicadas lograron que la economía con más recursos de América Latina, como es la economía venezolana, terminara compitiendo por el último puesto en la región con un país como Haití. Entonces, ciertamente no podemos agradecerle eso ni al señor Monedero, ni a todos los demás que participaron en el llamado Centro Internacional Miranda, una suerte de legión extranjera de intelectuales que fueron a dotar de discurso político y de programa a un grupo de sujetos que no lo tenían. Ellos establecieron en Venezuela un modelo que lo único que produce y distribuye es miseria, es pobreza. Volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Estoy en la plaza de Simón Bolívar aquí en Chacao y mirad lo que me he encontrado. El semanario El Sexto Poder publica El Chávez de España. Pablo Iglesias, lo dicen en Venezuela. Estoy leyendo El Sexto Poder, que es un semanario del 6 al 13 de febrero, como podéis ver, del 2015, y se identifica a Pablo Iglesias con el Chávez de España. ¿Esto sería bueno para España? Si es parecido a lo que trajo Venezuela, la otra es pobreza y destrucción de la ciudadanía en España. ¿Destrucción de la ciudadanía? Destrucción de la ciudadanía. Escasez, colas, inseguridad, corrupción. Escasez, colas. Asesinatos. Lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Dicen que fue una manifestación al más puro estilo chavista. El chavismo se basó con un liderazgo carismático y sin contenido real. Ellos querían el poder por el poder mismo y punto. Prometían una revolución que no era revolución, sino era más de lo mismo. Él habla del proceso constituyente, del cambio de constitución y de la casta. Lo mismo que hizo Chávez cuando llegó al poder en el 99. Prometió una constituyente para renovar los poderes, ¿sí?, para él hacer un cambio institucional que necesitaba el país, y lo único que trajo fue más poder para el Ejecutivo y menos poder para la gente. Centralización pura. Alejandro, tú cuando ves... Esto es una revista de aquí, no me lo he inventado yo, esto es El Sexto Poder, y no es que digamos en España que es el Chávez de España, Pablo Iglesias. Tú cuando ves esto, ¿qué piensas? Destrucción total en Europa y más que todo en España. Se sabe que hay un financiamiento o hubo un financiamiento que salió de Venezuela hacia España para financiar la campaña de este señor. Si va a aplicar el chavismo dentro de España, va a ser un desastre. Estamos caminando en la dirección adecuada. Si llega a ganar, que creo que es lo que se dice que va a ganar Pablo Iglesias, van a fracasar desde el primer día. Pablo Iglesias haría lo que fuera porque no se publicaran portadas como las que acabamos de ver. Su pasado le resta votos
y trata de desvincularse de Venezuela. Soy revolucionario 100%, le di todo el apoyo a mi presidente Chávez en aquel momento cuando estaba vivo y todavía sigo en la lucha porque él dio el primer paso. Chávez se ha hecho invencible y eso desespera. Para mí fue un hombre demasiado brillante, aparte que fue de Simón Bolívar, él fue el sucesor de ese gran hombre. Chavista, sí, señor, ferviente. Y él, ese hombre, como que dice, enviado por Dios. No me digas, enviado por Dios. Sí, señor. No, que dio la vida, dio su vida, y él murió dando la vida por este pueblo, y no nada más de este pueblo venezolano, sino al pueblo a nivel latinoamericano y del Caribe, del mundo. Ustedes llegaron conociendo que él hizo un gran recorrido mundial en el pro de los desamparados, o sea, que lo que somos de bajos recursos, y él luchando que todos seamos iguales. Chávez no se ha muerto, Chávez está en nuestro corazón. ¡Que viva Chávez! Tú que eres un chavista ferviente, cuando ves a los españoles que han venido aquí a asesorar, oye, Monedero, que renuncian ahora, dicen, no, yo no quiero saber nada. ¿No te enfada un poco? Es triste que ellos sean así. Si ellos conocieron quién fue ese gran hombre Chávez, oye, ellos deberían también, yo no sé cuál es la parte de allá de España también, me imagino que también tiene algunas problemáticas como está sucediendo aquí en Venezuela. Para vosotros, que Juan Carlos Monedero diga que en España no va a implantar el chavismo al que ha asesorado, es una traición. Sí, es una traición, eso es una traición que se le hace a la patria, como quien dice. Desde allá nos vigila, desde allá nos trae su ardimiento aquí. Desde allá nos trae sus cantos. Son las 12 del mediodía y a las 12 del mediodía nos ponen el himno nacional interpretado por Hugo Chávez. Y a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana también nos lo ponen. Y a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde. Y a las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche. Como para no sabérselo. Un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Vamos! Mire, aquí dicen, no hay papel toalé, no hay carne, no hay pollo, no hay azúcar, no hay café, pero hay patria. ¿Tú quieres una patria así? Triste, con miedo, que te maten en la calle. Eso no es patria. Eso no es patria. Y no hay democracia y no hay derechos humanos. Yo no creo en Pablo Iglesias. Bueno. Hemos visto cómo Podemos nació en Venezuela, asesoró al régimen y se inspiró aquí para importar a España su proyecto de partido. También hemos visto las consecuencias políticas que se derivan de ese modelo. La semana que viene les mostraremos las consecuencias sociales, cómo viven realmente los ciudadanos de Venezuela. Que no se dejen engañar, que vean lo que está pasando en Venezuela. Nos están matando, nosotros éramos libres. Somos el 4 afinado, el chinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros. El chavismo no era el pueblo y los de abajo y los de la casta, y venían unos políticos a ayudar al pueblo y todo para el pueblo. Señor Jesús. Es pura mentira. Nosotros somos los pobres, todos nosotros. Aquí en Venezuela decíais, no somos Cuba, ¿no? Exactamente. Y en España dicen, no somos Venezuela. No somos Venezuela. Los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos, los que somos el gentío restiao con el comandante. Nos gustaría que viviera en otro país ahorita. Somos el pueblo en guerrilla que con Bobe se alzó y que después con Bolívar... Culpa del presidente. ¿Qué más puede hacer? Que no sabe administrar este país. Yo siempre he dicho que este régimen que dice querer a los pobres, digo sí, los quiere bien pobres, nos quiere pobres y dependientes del Estado. Es realmente aterrador cómo se repite paso a paso
esta receta en varios países. No solamente en Venezuela, vemos también otros países de América Latina. No te dejes, español, abre los ojos, no dejes que la ley, la política de Chávez y de Maduro lleguen a España. Abre los ojos, que Podemos es un chavismo y un madurismo seguro. No te dejes engañar, te lo dice una venezolana con propiedad. ¡Nosotros!